Populismo. Seguro es una palabra que han escuchado por todos lados, ¿no? Muchas veces se usa como para atacar a alguien, casi como un insulto. Pero, a ver, ¿qué significa de verdad? La cosa es que detrás de esa etiqueta hay un fenómeno súper complejo que ha marcado a las democracias por siglos. Así que, en este análisis, vamos a intentar armar las piezas de este rompecabezas para entenderlo, para entenderlo de verdad. Y bueno, acá viene la pregunta del millón. ¿Qué es exactamente el populismo? Y si les parece que la respuesta no es tan fácil, bueno, no es casualidad, para nada. De hecho, esa es una de sus características clave. No existe una sola definición que le guste a todo mundo. Y ojo, que esa misma ambigüedad es parte de su poder. Miren, hasta los mismos expertos admiten que es un verdadero desafío. Como bien dice esta cita, a veces el populismo es como un significante vacío. ¿Qué quiere decir esto? Pues una especie de caja donde metemos un montón de movimientos políticos que, si los miras de cerca, a veces ni se parecen. Pero bueno, aunque sea difícil, no es imposible de entender. Sí podemos identificar sus componentes clave. A ver, para entender bien qué es el populismo, pensemos que es como una receta. Una receta con 3 ingredientes que son fundamentales y que, no importa la época o el lugar, casi siempre están ahí. Vamos a ver cuáles son. Ok, el primer ingrediente, y quizás el más obvio, el que todos vemos, es el líder carismático. No estamos hablando de un político común y corriente, no. Es una figura que busca una conexión súper personal, casi mística, con la gente que lo sigue. Básicamente, se presenta como si fuera la encarnación de la voluntad del pueblo, el único que de verdad entiende sus problemas y, claro, el único que puede resolverlos. Y aquí la clave no es la razón, es la fe. El líder es visto como alguien casi sobrehumano. Y el compromiso de sus seguidores es total, absoluto. Su palabra no se discute, se obedece y punto. Y esto nos lleva a un punto que es importantísimo. Cualquier institución que se meta en el medio, ya sea el Parlamento, los tribunales, lo que sea, es vista como un estorbo, un enemigo al que hay que hacer chiquito o directamente controlar. Bueno, pasemos al segundo ingrediente, el pueblo. Pero ojo aquí. No se refiere a los ciudadanos como los entendemos en un sentido legal, con derechos y deberes. No. En el discurso populista, el pueblo es más bien una idea, un concepto abstracto, una masa de gente que es toda igual, pura, buena y que comparte un solo sentimiento y una sola voluntad. Y esa ambigüedad no es casualidad, para nada, es a propósito. De hecho, es su mayor fortaleza. ¿Por qué? Porque permite que un montón de grupos súper diferentes, que a veces hasta tienen intereses opuestos, se sientan parte del mismo bando. Y lo más importante de todo, deja clarísimo quién es el enemigo. Crea esa división tan clásica, un nosotros contra ellos. Y hablando de ellos, llegamos al tercer y último ingrediente, la élite. Este es el villano de la película, digamos. Se les presenta como un grupito pequeño, corrupto, que no tiene idea de lo que vive la gente común, y por supuesto, se les echa la culpa de todos los problemas del país. Y claro, el líder populista se posiciona como el único que puede defender al pueblo de esa élite traidora. Entonces ya tenemos los 3 ingredientes: líder, pueblo y élite. La receta está completa. Ahora la pregunta es, ¿cómo se lleva esto a la práctica? ¿Cuál es el manual de instrucciones del populismo para tomar y ejercer el poder? Bueno, la respuesta está en su relación, bastante conflictiva, por cierto, con las instituciones. Miren, esta comparación lo deja clarísima. Por un lado, la democracia representativa, la que conocemos, funciona con intermediarios, ¿cierto? Partidos políticos, parlamentos, jueces, son como filtros, son lugares donde se negocia, donde hay controles. Bueno, la visión populista rechaza todo eso de plano. Para el populismo, cualquier intermediario es un obstáculo que distorsiona la verdadera voluntad del pueblo, una voluntad que, casualmente, solo el líder puede interpretar. Es por eso que la fuente lo describe como un placebo de la representación. O sea, te da la sensación de que estás participando directamente, la ilusión de que el pueblo tiene el poder en sus manos. Pero en la realidad, en la práctica, no es que fortalezca los mecanismos democráticos, todo lo contrario, los debilita y los va reemplazando por la lealtad a una sola persona. Muy bien, ahora pasemos a algo más concreto.
¿cómo se ve todo esto en la economía? ¿Cómo afecta el bolsillo de la gente? Porque el populismo, sobre todo en su versión más clásica, tiende a seguir un camino económico que es bastante predecible, la verdad. Es un ciclo que parece sacado de un libro de texto y que, increíblemente, se repite una y otra vez. A ver, fase 1, el auge. El gobierno empieza a gastar a manos llenas, reparte subsidios, ayudas, y se crea una sensación de que todo va increíble, de prosperidad. Y la popularidad del líder, claro, se va por las nubes. Luego viene la fase 2, los problemas, los cuellos de botella. La realidad económica empieza a pasar factura. La producción no alcanza para tanta demanda. Los precios empiezan a subir y, ¡hola!, inflación. Y finalmente la fase 3, la caída. El gobierno intenta controlar la crisis poniendo más y más regulaciones, pero eso, en lugar de ayudar, solo empeora las cosas. El resultado final es una crisis con todas las letras. Devaluación, inestabilidad, un caos económico. Pero esperen, que aquí la historia se pone todavía más interesante. ¿Esto quiere decir que todo populismo es así, de gastar mucho y de que el Estado se mete en todo? Pues no necesariamente. El populismo ha demostrado que es increíblemente bueno para adaptarse. Y esta cita es clave para entender por qué sigue tan vigente. El populismo no es una ideología económica cerrada como podría ser el socialismo o el liberalismo. Es, más que nada, un estilo político, una forma de hablarle a la gente, de conectar y de ejercer el poder. Y ese estilo se puede mezclar con políticas económicas que son completamente distintas entre sí. Y fíjense en esta tabla porque lo deja súper claro. Miremos la diferencia, por ejemplo. El populismo que llamamos clásico se metía muchísimo en la economía, era súper intervencionista. Pero luego, el neopopulismo que vimos en los 80s y 90 hizo todo lo contrario. Aplicó políticas de libre mercado. El mensaje también fue diferente. Pasó de hablar de expandir el Estado a criticar a los partidos políticos tradicionales. Esto nos demuestra que la receta base, la de líder, pueblo y élite, esa se mantiene. Pero lo que acompaña, la parte económica, puede cambiar radicalmente. Y todo esto nos lleva a una última pregunta, una para quedarnos pensando. Si el populismo es como un camaleón que cambia de color, que puede ser de izquierda o de derecha, que puede favorecer al Estado o al mercado, ¿es entonces algo más que una moda pasajera? ¿Será que es como una sombra que siempre acompaña a la democracia? ¿Una especie de tentación que aparece una y otra vez, sobre todo cuando las instituciones no logran conectar con lo que la gente pide y necesita? La historia, la verdad, parece decirnos que, mientras existan esas grietas entre la gente y el poder, siempre habrá espacio para que llegue un líder y prometa ser la voz de los que se sienten olvidados.